Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy voy a continuar con la lectura del artículo Fútbol y antivalores de Jorge Villarroel y compartiendo con vosotros pues mis reflexiones al respecto. Bueno, pues nos dice este artículo que el otro gran valor, voy a ampliar el texto para leerlo con mayor facilidad. El otro gran valor que el fútbol, el otro gran valor entre comillas, que el fútbol ha transmitido a los menores es concebirlo como fuente de riquezas. Lógicamente lo pone entre comillas Jorge Villarroel porque está hablando con ironía, no es un valor. Las pantallas de televisión, las páginas de periódicos y revistas, las redes digitales están saturadas de información e imágenes sobre la danza de millones de dólares que significan los contratos de futbolistas y sus sueldos. Cuestión que es una verdadera afrenta para una sociedad empobrecida. Adultos, jóvenes y niños se obnubilan ante tales muestras de riqueza y ostentación. Gracias a ello, actualmente el sueño de nuestros infantes es emular esos ídolos de la opulencia. Niños, incluso estos niños que cogen las pateras aquí cerca del estrecho para cruzarlo el mismo estrecho y llegar a Europa. Muchos de esos niños tienen el sueño de ser futbolistas y de hacerse millonarios, de ser futbolistas de élites y hacerse millonarios. El deseo que tienen estos niños, sean de cualquier raza, sean de cualquier país, y que esta propaganda de antivalores arraiga en ellos, es también el deseo de que otros, el deseo inconsciente de que otros no disfruten de ese bienestar económico, que otros sean pobres. No le estamos inculcando valores de formación, les estamos transmitiendo la idea de que lo importante es tener mucho dinero sin tener valor alguno. Y la sociedad te va a admirar, te va a idolatrar como de hecho hace con las estrellas del fútbol, ¿no? Da igual que estas personas no tengan valores ninguno, incluso pueden ser racistas, pueden ser, con tal de disimularlo en la medida en la que tengan que hacerlo. ¿Qué valores se enseñan con estas imágenes? Que no se diga que el dinero solo es la parte visible del valor del fútbol, sino el esfuerzo, la constancia, el sacrificio y algunas habilidades psicomotrices las que conducen a los grandes logros monetarios, y estas cualidades son innegables valores humanos. Se hace una manipulación de estos valores pensando que a través de ellos llegamos a nuestro objetivo, que es ser líderes movidos por la codicia, ser triunfadores en un deporte como es el fútbol, convertirnos en estrellas, que nos adoren, que nos idolatren, pero no hemos crecido como personas, no hemos desarrollado nuestro potencial, no somos nada. Creemos que tenemos un valor porque millones y millones de personas que se niegan a sí mismos ese valor nos idolatran. Esta es la clásica quimera que se tragan los padres y desde luego los menores. Los menores pues aprenden de nuestros hechos, no de nuestras palabras. Es disponible para todos ser hipócrita, es disponible para todos hablar del amor, de la bondad, de la empatía, de la solidaridad, pero inconscientemente muchas personas hacen uso de estos valores, como anteriormente nos decía el profesor Villarroel, hacen uso de estos valores de una manera que no es sincera, que no es auténtica, porque se los utiliza
para incentivar en los niños la codicia de llegar a una élite enriquecida, sin que esos niños se vayan formando como personas, sin que esos valores verdaderamente arraiguen en ellos, los valores de verdad, no la manipulación de esos valores. Una vez que se crea ese sistema de codicia, de jerarquías, de desventajas, una vez pues para disimular, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahí ves las campañas que hace contra el racismo la FIFA, son campañas hipócritas. El fútbol es racismo porque el fútbol promueve las desigualdades raciales, las desigualdades entre culturas, las desigualdades entre las mal llamadas clases sociales. El fútbol, por lo tanto, tiene una consecuencia racista, una consecuencia discriminatoria. Una campaña contra el racismo es simplemente pura hipocresía para maquillar esa consecuencia racista que tiene el fútbol. Esta es la clásica quimera que se tragan los padres y desde luego los menores. Miles de millones tras el vellocino de oro y solo 1 millar de figuras de fútbol que han logrado solvencia económica. Miles de millones, infinidad de niños que quieren emular a esas personas que, como ya os hablaba en el vídeo anterior, si no recuerdo mal, en ocasiones no tienen valores ninguno. Se escupen a la cara, se dan patadas por detrás, intentan sacar beneficio antideportivo permanentemente, fingen en faltas que no se cometen. Los valores antideportivos los manifiestan permanentemente los deportistas de élite, sin que haya una sanción en ningún sentido al respecto. Al contrario, hay una aprobación de la hinchada, eso de písalo, mátalo, con más violencia. La hinchada, los forofos están idiotizados, están movidos por la violencia, como si la violencia, la agresividad, la competitividad destructiva fuera un valor natural y no algo que han aprendido y que está obturando y que está apagando esa inclinación natural de la cual os hablaba en el vídeo precedente, esa inclinación natural del sicario, del terrorista, de la persona más degradada en todo sentido, que cuando se cae una abuela en la calle tiene ese impulso a asistirla y a preocuparse por ella. Porque estas personas, incluso a pesar de haberse degradado en valores, moralmente, éticamente, en principio, a pesar de ello todavía les queda una chispa de valor natural que les hace preocuparse por sus semejantes. Eso da noticia de que ese valor está íntegramente en todo. Lo que pasa es que hemos aprendido antivalores que nos hacen perder conciencia de ello. Y sin embargo, ¿qué fuerza puede romper la ilusión de estos niños? ¿Qué fuerza puede romper la ilusión de estos niños que sueñan vivir como sus ídolos? ¿Quién puede convencer a los padres de lo vano de tal fantasía? Y mucho menos persuadirles que el fútbol puede ser una distracción sana que fortalece el cuerpo y la psiquis, al margen de la enfermiza obsesión por llegar a ser figura y ganar abundante dinero. Los expertos sostienen que el empeño paterno en que los hijos emulen al número uno puede ir incluso en detrimento de la formación educativa que necesita todo ser que se prepara para vivir en sociedad. Es decir, esto de que nuestros niños se preparen para ser estrellas de fútbol o para que al menos lleguen a ser futbolistas profesionales, esto, según estos educadores, como bien nos dice Jorge Villarroel, va incluso en contra de la propia formación de estos niños. En una investigación realizada en el Valle de Chota, descubrimos que más del 90% de púberes y el 80% de padres están convencidos que el fútbol sacará a los menores de la pobreza. Es decir, allí donde hay más pobreza, más miseria, más desigualdad, ahí es donde esta idea absurda, estúpida,
de querer inocular en nuestros niños el deseo de ser estrellas de fútbol arraiga más. Por lo tanto, se crea un círculo vicioso. Como esto no puede dar respuesta porque los puestos de millonarios futboleros están otorgados para muy poco, aquí mismo en España hay decenas, cientos de equipos en segunda B que tienen problemas económicos para pagar a sus jugadores. Aquí vemos como el fútbol maneja mucho dinero, pero solamente unos poquitos clubes. Hay cientos, miles de clubes que no manejan apenas nada. La mayoría de los jugadores, la mayoría de los futbolistas, la mayoría de las personas que tienen fichas de futbolistas son amateurs, no son profesionales, son personas que tienen otro trabajo, que son lecheros, que son barrenderos, que son profesores, lo que fuera. No pueden ganar dinero de jugar al fútbol. El 99,99% de los futbolistas del mundo. Luego esto es una mentira. El hecho de que el fútbol dé mucho dinero, da mucho dinero a unos cuantos. Por eso precisamente es algo que simboliza, que manifiesta esa jerarquía capitalista. Por eso precisamente no tiene sentido relacionar una lucha de izquierda, una lucha en contra de ese capitalismo con el fútbol. Porque el fútbol de por sí es como espectáculo, es expresión de ese mismo capitalismo. Por lo tanto, esas hinchadas, esos ultras de izquierda, simplemente son personas ignorantes, que no saben lo que están fomentando, que no saben lo que están apuntalando, y que se mueven por impulsos emocionales, y que solamente buscan justificar esos impulsos. Y efectivamente consiguen consiguen justificarlo por lo que os decía en el vídeo anterior, porque encuentran un razonamiento que les da una justificación, a un nivel superficial, pero ellos no profundizan. Pero si eso es lo que nos hemos acostumbrado en este mundo, eso es lo que la mala educación, porque desgraciadamente la mayoría de los sistemas educativos no educan a nuestros niños adecuadamente, potenciando sus valores innatos. La consecuencia de esa mala educación es que siempre lo examinemos todos de manera superficial, con una inercia a justificar en nuestra propia adaptación a lo que se nos impone. Bueno, pues nos estaba diciendo Jorge Villarroel que en una investigación realizada en el Valle de Chota descubrimos que más del 90% de los púberes y más del 80% de los padres están convencidos que el fútbol sacará a los menores de la pobreza. Con esa ilusión, miles de pequeños futbolistas se esmeran por alcanzar esta meta, pero muy pocos pueden cumplirla, pues deben enfrentar poderosas barreras, en las cuales no solo son suficientes las habilidades con un balón. Desde luego que estos datos no solo pueden aplicarse a una zona geográfica, sino de una aspiración mundial. Para millones de niños de diferentes naciones, el fútbol se convierte en el mayor mecanismo de ascenso social. Pocas actividades como el fútbol ofrece a tanta gente convertirle en millonario, por el solo hecho de tener buenas dotes de jugar bien a la pelota, y hasta convertirse el día de mañana en celebridad representativa del pueblo y tal vez en alguien con reconocimiento público en el mundo entero gracias a la difusión desde los medios de comunicación masivos. Bueno, vemos que hay futbolistas que incluso los políticos los intentan utilizar cuando estas personas se retiran, ¿no? Hemos visto al gran Pelé, al cual admiro, que si no me equivoco incluso llegó a ser ministro, llegó a ser actor, llega a ser una personalidad, en detrimento de otras muchas personas que quizá pueden hacer esas labores de manera más efectiva, de manera más que dé un resultado mayor. Y sin embargo a estas personas, a estas celebridades, por el mero hecho de ser famosos, es como la publicidad. Las marcas comerciales se gastan millones en contratar a estas estrellas que no necesitan de ese dinero.
Entonces esta publicidad debería ir en contra suya, porque la sociedad debería de ser crítica, debería decir por qué se gasta las marcas comerciales, las multinacionales, se gastan su dinero que invierten en publicidad, se lo gastan regalándoselo a estas estrellas que no lo necesitan. ¿Por qué no contratan a actores que estén en paro, por ejemplo? Digo yo, ¿no? Y así harían un bien social también en ese negocio que es la propia propaganda, que es la propia publicidad, que es un negocio muy interesante, que no lo estoy yo criticando, pero como está al servicio de lo mismo que está al servicio del fútbol, de mantener, de apuntalar una jerarquía capitalista. Ya os comentaba en el vídeo anterior que cuando yo digo capitalista no es que yo sea un libertario de extrema izquierda, no, yo no soy de izquierda ni de derecha. Para ver las injusticias que se dan en la sociedad y para proponer algo para que se solucionen esas injusticias, no te hace falta ser de un lado o de otro. Simplemente queriendo ser razonable, queriendo ser sincero, pues veremos esas desigualdades. Muchas personas justifican, es como cuando hablan de la delincuencia que hay en los barrios marginales, de la mucha delincuencia. Esos delincuentes son responsables de su delincuencia, han sido creados y criados en barrios donde están desamparados, donde no reciben educación, donde no tienen referentes morales, éticos, de ningún tipo. Y por eso en esos barrios marginales pues los niños se convierten en delincuentes, en sicarios, en terroristas, en miembros de bandas organizadas, en personas violentas, en personas sin valores, porque están dejados de la mano de Dios. Los hemos abandonado, y una vez que ya van creciendo y se convierten en ese peligro social, los señalamos y los estigmatizamos. No estoy diciendo que la justicia no tenga que hacer, la justicia humana, mundana o del Estado no tenga que hacer su trabajo. Quiero decir que este problema de la delincuencia siempre existirá, siempre que exista esa marginación, siempre que exista esas jerarquías, siempre que exista esas desigualdades. Las cárceles estarán llenas de personas que provienen de entornos marginales. Ellos serán verdugos por sus crímenes, pero también son víctimas por no haber tenido otras posibilidades, por no haber tenido una educación. Bueno, pues continúa Jorge Villarroel diciendo que no se necesita ser expertos para reconocer que el sueño de muchos niños y jóvenes latinoamericanos y africanos es llegar un día, lo que os comentaba anteriormente. Este sueño es aún mayor, se da en más niños en los países en los que hay mayor pobreza. No se necesita ser experto para saber que el sueño de estos niños es llegar un día a jugar al fútbol profesionalmente en Europa. Y no se necesita ser experto para saber que es solamente una ilusión, una fantasía que no se va a hacer realidad. Y aunque alguno llegue a ser como Ronaldo, eso no significa que sea mejor persona, eso no significa, al contrario, va a ser un peón más de ese sistema capitalista que promueve desigualdades, que promueve jerarquías. Nadie les advierte, por eso precisamente Jorge Villarroel escribe este artículo para advertirle. Nadie les advierte que las posibilidades de fracaso son mayores que las del éxito y que en la mayoría de los casos quedarán atados a contratistas que los negociarán como esclavos. Incluso la propia FIFA o UEFA, las propias organizaciones han castigado a clubes poderosos porque se llevan niños de países pobres en contra de todo tipo de regulación internacional relativa a la movilización de los menores de un país a otro. Incluso ellos han sido sancionados por ellos mismos, por la propia por los propios estamentos futbolísticos. Determinadas informaciones relatan los casos de muchos jóvenes
de muchos jóvenes que se mantienen en Europa escondidos sin papeles, aceptando cualquier trabajo. Los clubes poderosos quieren cogerlos desde niños para tener las estrellas atadas. Ahí veis, por ejemplo, a Messi, lleva toda su vida en el Barcelona desde niño. ¿Por qué? Porque fue traído desde Argentina cuando era un niño. Pues igual que él, hubo otros muchos Messi que no se consagraron, que fueron engañados. Bueno, pues nos dice Jorge Villarroel que muchos de ellos verán truncados sus sueños de futbolista por alguna lesión temprana o descartados por los clubes. Estos clubes lo que hacen es que cogen a un puñado de niños de África, de América Latina, y luego la mayoría de ellos van a ser descartados, le van a dar la patada y lo van a dejar en la calle. No les importa la formación de estos niños, no les importa el futuro. ¿Cómo les va a importar si ellos son una pieza de un sistema discriminatorio? Los clubes de fútbol son una pieza de un sistema que crea marginación, pobreza, miseria, que pretende engañar a millones de niños. Y esos niños son el futuro de nuestro mundo. ¿Qué bien va a ser, le van a hacer a ese mundo si lo único que quieren es ser estrellas de fútbol, que multimillonarias? No tendrá muy buen futuro el mundo a menos que este paradigma se venga abajo. Es probable que, aunque se han advertido de esta situación, intentes de todas maneras probar fortuna. Cuando ya estás obsesionado por llegar a algo, es como cuando te enamoras de alguien que te engaña. Tú estás loco y no ves, y la gente te avisa, oye, que esta persona que ha estado metido en cosas de droga, de delincuencia, que está en no sé qué, y tú no ves nada, tú ves ahí a un ser angelical. Hasta que no te pega el tortazo por ti mismo, pues no reacciona, ¿no? Pues a estos chiquillos pues les pasa algo parecido, están enamorados con esa idea de llegar a la cúspide de esa jerarquía mundana y ser estrellas de fútbol. Lo que les espera en casa sigue siendo un futuro de miseria y marginalidad para la inmensa mayoría, la sensación de haber fracasado. Encima no se sienten las víctimas de un sistema, ¿no? Sino que se sienten que no he podido, no he llegado, otros sí. Se sienten culpables por no haber llegado a ese objetivo. No puede descartarse que en esta sociedad las actitudes de muchos niños y adolescentes se han convertido en comercio redondo para dirigentes y empresarios. Miguel Alcantut, en su película Diamantes Negros, que yo no la he visto, pero a ver si puedo verla, demuestra que una nueva forma de esclavitud se extiende ahora en el mundo, la del tráfico de niños de África y América Latina para jugar al fútbol en los grandes clubes europeos, lo que os decía anteriormente. La casi totalidad de estos menores terminan abandonados cuando no cumplen las expectativas de los mercaderes. Aquí debería actuar la justicia común, ¿no? Aparte de todas las instituciones públicas competentes, con la educación, con la formación, con la protección de los menores de los países de Europa y de los países de África y América Latina, de la cual proceden estos niños. Eso es evidente. En nuestro país conocemos, por ejemplo, se referirá a Ecuador, que es de donde es Jorge Villarroel. En nuestro país conocemos, por ejemplo, el caso de un respetado dirigente deportivo de uno de los clubes más renombrados del país, que reclutaba jovencitos con actitudes y los mantenía en viviendas precarias, para luego venderlos a otros clubes. Es decir, ya en el país de origen está quien comercia con estos niños, para venderlos a otros clubes si es que alcanzan las habilidades necesarias. Obviamente estas transacciones aparentemente legales constituyen un verdadero tráfico de personas. Todo a nombre del dios fútbol. ¿Alguien puede sostener que en estas ominosas experiencias se cumplen elementales valores éticos? Se pregunta el autor.
Bueno, ya como os comenté en el vídeo anterior, pues os dejaré en la cajita del vídeo cuando lo suba a YouTube el enlace al artículo, ¿no? Eh, Asimismo, sigue Jorge Villarroel, conviene preguntar si el fútbol ha contribuido a superar el racismo y la xenofobia que cunden en el planeta. Vamos a ver qué se nos dice. Resulta muy difícil sostener que este deporte ha sido el mejor medio para eliminar dichos estigmas de la humanidad, creados históricamente por las sociedades colonialistas e imperialistas. En España no hay año, no hay temporada en la cual no hay un escándalo de una hinchada racista que insulta, que ridiculiza, que ataca a jugadores sobre todo de la raza negra. En el mejor de los casos, si se soporta a futbolistas de tez morena o latinos, no es porque los aficionados del primer mundo e inclusive de los de nuestras latitudes hayan alcanzado superiores respetos superiores niveles de respeto a la diversidad y consideración a los atributos de otras etnias y culturas, sino que la razón, evidentemente, en la medida que un equipo o un país logre un triunfo, la razón es el interés de ese equipo. El negro este tiene facultades, pues a ver si la explotamos. No es que le respetemos. Por eso es tan importante las campañas para ellos, para maquillar este racismo. Es tan importante para ellos campañas contra el racismo, porque así se disimula que verdaderamente esto es un sistema que promueve la discriminación, y promover la discriminación es promover el racismo, porque evidentemente son las otras razas que no son la blanca las que están mayormente discriminadas, las que mayormente viven en la miseria, las que mayormente sufren las injusticias, las opresiones del sistema capitalista. El sistema capitalista, como ya os he dicho a lo largo de estos vídeos, se manifiesta de manera evidente en el propio espectáculo, en el propio circo, en el propio mercado, comercio y negocio del fútbol. En el mejor de los casos, si se soporta a futbolistas de tez morena, bueno, esto ya lo había leído anteriormente, es decir, el grado de aceptación al diferente está supeditado a su éxito deportivo. Lo que os comentaba de los aficionados insultando a las personas de raza negra del otro equipo, así demuestra, así se evidencia su racismo. No insultan a los negros de su equipo porque les prestan un servicio, pero con respecto a ellos son igualmente racistas. Por eso grupos de extrema derecha, racistas, afines al nazismo, al fascismo, afines a que propugnan por sociedades paramilitares en donde no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, pululan a sus anchas, incluso han recibido durante décadas subvenciones de los propios clubes aquí en España. Estos grupos racistas pues se hacen dueños a veces de todo el entorno social de los clubes de fútbol. Así es que los afanes de la FIFA y las federaciones para contrarrestar y tratar de eliminar el racismo en el fútbol es una ilusión y hasta una hipocresía. El racismo, como esencia de una sociedad de clases como es la capitalista, solo podrá superarse cuando este régimen deje de ser poder y manipule a sus súbditos de acuerdo con los antivalores que dominan el mundo. Creer que se pueden eliminar las tendencias racistas con sanciones a los estadios, bueno, esto es como la delincuencia común en Estados Unidos, ¿no? El régimen más duro, el régimen penitenciario y judicial más duro, las condenas más duras se dan en Estados Unidos. ¿Por eso hay menos delincuencia? Pues claro que no. Desgraciadamente, las personas de entornos marginales, porque por mucho que estén amenazados a una condena mayor, no por eso dejan de delinquir. Por eso Estados Unidos, ese régimen tan duro no le sirve absolutamente para nada. Pues esto igual, si hay racismo en la sociedad,
pues por mucha sanción que haya contra personas que tengan un determinado gesto racista, esto no va a revertir eso. Lo que se busca es esto, ¿cómo se dice? El cabeza de turco, ¿no? El chivo expiatorio. Señalamos como una vez una señora, ¿no? Que hacía el gesto de mono para meterse a un jugador, para meterse con un jugador negro del otro equipo. Se la estigmatiza, ella es la culpable, ella es la racista, como si no fuera un problema social el racismo. Queremos dar a entender que la racista o el racista son este o aquella y ya está, los demás. Pero eso es mentira. Esta mujer hace esos gestos racistas porque se siente aprobada por el entorno. ¿Por qué se siente aprobada por el entorno? Porque el entorno es racista. Si no, no lo haría. Y por eso las víctimas de este gesto racista, porque esta señora, por ejemplo, lo echaron de su trabajo. ¿Y qué hizo la víctima de este gesto racista? Que, si no me equivoco, fue este jugador que estaba en el Barcelona, que no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo de su nombre, que estaba en el Sevilla, después en el Barcelona. Bueno, este jugador intercedió por ella para que se le restituyera su puesto de trabajo, porque decía, esta señora ha tenido un gesto feo, pero no le podemos quitar el trabajo por eso. Bien sabemos que estos estereotipos solo pueden abolirse cuando la igualdad y la justicia social imperen en el mundo. Cuando la igualdad y la justicia social imperen en el mundo, pues posiblemente pueda haber un gran negocio, un gran espectáculo que se llame fútbol y que no promueva valores que apuntalan la miseria, apuntalan el racismo y apuntalan las desigualdades. Por el contrario, en muchos casos parece ser que el fútbol y otros deportes exacerban los perjuicios racistas y xenofóbicos. Obsérvese si no los afanes por demostrar la superioridad de ciertos países y razas en todos los deportes. El Mundial de Fútbol, ¿qué pasa? ¿Quiénes llegan a la final? ¿Quiénes llegan lejos? En todos los campeonatos deportivos, sobre todo en el fútbol. Ellos manejan el dinero, ellos pueden hacerse, ellos tienen las mejores escuelas de fútbol, ellos tienen los mejores entrenadores, los mejores profesionales. Esto sirve para mantener las desigualdades. Hace ya 30, 40 años, decía el mismo Pelé, no terminará el siglo XX sin que un equipo africano sea campeón del mundo. Pues no ha sido así. ¿Por qué no ha sido así? Porque es imposible, porque los países africanos están marginados, no tienen los medios, no tienen las posibilidades, aunque sus jugadores físicamente sean incluso superiores a los de la raza blanca, como no tienen las escuelas deportivas, los profesionales, como no tienen los psicólogos, los coaches, etcétera, etcétera, como no tienen el dinero que tienen los países poderosos del primer mundo, pues los campeones del mundo siempre serán los mismos, siempre será Italia, Alemania, Francia, España, Inglaterra, Argentina, Brasil, que por el hecho de ser un gran país enorme, pues tiene alberga en sí el ser un país de mucha miseria y el ser un país de mucha riqueza también. Esto pasa en muchos países. Venezuela, yo en el cole nos lo enseñaban. Venezuela es una de las grandes potencias económicas del mundo, de los países más ricos, que tienen mayor riqueza natural. Y así es la realidad de Venezuela. Pues desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, y en las últimas décadas incluso se ha acentuado, hay mucha pobreza, mucha miseria, mucha marginación en Venezuela. La voluntad del chavismo, que yo considero que tenía buena voluntad de revertir esto, no ha dado un efecto real. Entonces, pero bueno, yo no hablo de política, me centro en el fútbol y en lo que se nos dice en este artículo, que continúa diciéndonos que
Pero los ingenuos panegíricos del fútbol, panegíricos, es decir, aquellos que hacen apología del deporte, aquellos que están enamorados, apasionados por él y por lo tanto se ponen a la defensiva cuando se le hace una crítica como la que se nos está haciendo aquí. Para los ingenuos panegíricos del fútbol también, pero los ingenuos panegíricos del fútbol también deberían saber que el fútbol ha sido y es utilizado como instrumento ideológico en favor de las clases dominantes. Sobre este asunto, algunos expertos han demostrado cómo el deporte en general y sobre todo el fútbol sirve, entre otras cosas, para desviar la atención de las masas sobre los grandes problemas que sobrellevan, para contrarrestar las protestas sociales, para aumentar la popularidad de los gobernantes de turno, en fin, como recurso de domesticación social. Aquí en España sale la expedición de la selección nacional. ¿Y qué hacen los políticos? ¿Qué hace el mismo jefe del Estado, el rey de España? Pues hacerse una foto con ellos, para que en el subconsciente de las personas se establezca una relación con un posible éxito deportivo con la propia figura del jefe del Estado. Regímenes de la más variada tendencia sociopolítica, desde dictaduras militares y civiles, la utilización del deporte en las dictaduras comunistas de la antigua Unión Soviética y los países satélites era algo normal. Se drogaba a los deportistas permanentemente. Muchos y muchas de estas deportistas han muerto a edades jóvenes debido a este doping que permanentemente usaban estos países del este, estos regímenes comunistas que cayeron a finales del siglo XX. Regímenes de las más variadas tendencias políticas, desde dictaduras militares y civiles, gobiernos oligárquicos y pseudodemocráticos, de izquierda y más de derecha, reconocen al fútbol como valioso instrumento de sojuzgamiento de los pueblos. El concepto de fútbol como droga social, el opio del pueblo, como digo yo, el fútbol es el opio del pueblo. El concepto de fútbol como droga social, término acuñado por el historiador británico Paul Preston, y entendido como la capacidad de mantener a la población en un estado de pasividad política, de tal manera que se eviten levantamientos y manifestaciones, ha sido uno de los aspectos habitualmente más utilizados por los regímenes políticos de todo el mundo como herramienta de control de la población, para controlar las conductas de la población, de la ciudadanía, de la masa, de la plebe, como lo quieras llamar. El fútbol es una herramienta súper poderosa. Por eso digo que esos libertarios que van con simbología de extrema izquierda a las canchas de fútbol en determinados estadios, desde mi punto de vista, son bastante ignorantes. Y están haciendo un ejercicio contraproducente al apoyar este negocio, al apoyar este espectáculo que está al servicio de mantener esas desigualdades, esa miseria, esa jerarquía. Bueno, pues nos dice también que así los graves problemas de desempleo, pobreza, corrupción, violencia, diseminados en el mundo, desgraciadamente es algo propio de muchísimos países, dejan de ser preocupaciones esenciales de los pueblos para dedicar su tiempo a llenar estadios, para pasarse horas enteras frente a un televisor o leyendo las noticias de fútbol. El fútbol, hice un vídeo llamado creatividad y evasión, donde os hablaba un poco de esto, de la mentalidad evasiva que se nos inocula desde que somos niños, y el fútbol es un elemento propio de esa mentalidad evasiva. No estamos satisfechos con nosotros mismos, no nos valoramos, y entonces tenemos una inercia evasiva a ponernos a ver partidos de fútbol, por ejemplo. Eso no es una actitud pasiva, eso no es una actividad, eso es una pasividad. Tenemos miedo de nuestra propia creatividad, tenemos miedo de sentirnos responsables, de reconocer el poder que está en nosotros. Entonces nos inclinamos hacia la evasión, la reactividad, la adaptación, a mimetizarnos con la masa, para reconocer ahí
un valor sucedáneo que no que es una parodia, una caricatura de nuestro verdadero y auténtico valor que todos tenemos por el hecho de ser expresión de la vida. Las palabras de Bonet son ilustrativas. Nos dice Bonet que pareciera que vivimos unos tiempos propensos a que se desencadene el apocalipsis más destructivo y fulminante en cualquier momento. Los desatinos de la humanidad postcapitalista casi lo exigen. Vivimos instalados en una perpetua crisis sin sentido. Mientras la debacle económica, ecológica, política, moral, mientras la debacle en todos estos ámbitos sucede, se juegan torneos, ligas, mundiales de fútbol y otros deportes, olimpiadas, cada vez se promueven más. Se gastan millones y millones y millones de dinero público en financiar, en promover estos espectáculos. Campeonatos de Fórmula 1, como si nada pasara, como si no estos problemas económicos, ecológicos, políticos, morales no se estuvieran dando, no estuvieran clamando por nuestra atención, no estuvieran clamando por soluciones. Si esto es así, ¿de qué valores se puede hablar si el fútbol ha servido para alienar a la población y para anestesiar la conciencia de las masas? ¿De qué valores se puede hablar? Los principios ontológicos propugnan que cualquier actividad que realice el hombre o la mujer, se entiende, debe contribuir a su desarrollo personal. Cualquier actividad que realice el hombre debe de contribuir a su desarrollo personal, a la manifestación de ese potencial al cual antes aludía. Ese potencial cognitivo, de conocimiento, afectivo, axiológico y físico, al ejercicio de su libertad, al fomento de su pensamiento crítico, pero no para deshumanizarlo, convertirlo en juguete de fuerzas externas, económicas y políticas. Ese es el fin debería ser el fin de cualquier actividad, el desarrollo a todos los niveles, en todos los ámbitos de nuestro potencial, de lo que verdaderamente somos. Y eso no, ese no es el papel, esa no es la función del fútbol como espectáculo, como negocio. La otra forma de alienación se manifiesta cuando millones de personas delegan su capacidad de jugar, correr, caminar a un pequeño grupo de personas que son parte del espectáculo deportivo. El fútbol es importante, pero eso no significa que los millones y millones y millones de personas que consumen este producto hagan deporte y ni siquiera jueguen al fútbol. Pueden estar gordos, pueden ser alcohólicos, evasivos, como antes os comentaba. Es decir, desconoce sus actitudes para la actividad física como fuente de salud y prefieren que otros la realicen por ellos. Voy a dedicar tiempo al deporte y se sienta ahí con los brazos cruzados a ver 22 tíos dándole patada a una cosa redonda. Cuando se expone este razonamiento, las personas objetan. Asistimos a los eventos deportivos para observar las habilidades superiores de atletas o campeones, y bien vale la pena pagar por estas demostraciones. Negar las propias capacidades, aunque no tenga una vez que ya llevamos una vida pasiva que no estimula todo ese potencial, pues pensamos que esos a los cuales observamos en los campos de fútbol son personas que tienen una serie de cualidades innatas que nosotros no tenemos, cuando simplemente ellos las han trabajado, las han desarrollado, aunque solamente sea en un ámbito físico, como antes os comentaba, que es una formación incompleta, porque no hay una formación en valores éticos, morales, solidarios, empáticos. Negar las propias capacidades, aunque no tengan la experticia de los gladiadores, ciertamente es una forma de alienación. Ya están alienados, ya se consideran que ellos son así. Tengo malos hábitos alimenticios y peso 120 kilos. Ya pienso que yo soy así. No me planteo en cambiar mis hábitos y en llevar una vida más activa. Me acomodo ahí, mi zona de confort, ¿no? En la cual no estoy confortablemente, desde luego, pero me he habituado a ella. Y entonces creo que tengo que hacer apología de esa forma de vida porque es la que siempre he llevado. Entonces cuando alguien me hace una crítica
que pudiera estimular un cambio en mí, en lugar de agradecerla, me pongo a la defensiva y lo ataco y pongo mi inventiva al servicio de querer refutar a una persona que simplemente quería ayudarme, porque lo que me proponía era un bien para mí. Negar las propias capacidades, aunque no tengan la experticia de los gladiadores, ciertamente es una forma de alienación que denigra su propia naturaleza. En todo se dan esas capacidades. Pero no solo en el ámbito político es donde ve el empleo deformado del fútbol, sino que también es funcional en cuanto a la economía, porque se ha convertido en una mercancía que genera fabulosas ganancias a quienes controlan este deporte. Entonces ya determinados empresarios que a lo mejor no tienen ni por qué gustarle el fútbol, pues se meten en este negocio. Ya sirve para malversar, para blanquear, etcétera, etcétera, para todos los ámbitos, para todas las corruptelas que se dan allí donde se manejan grandes cantidades de dinero. Como se sabe, la mercancía es la base del sistema capitalista. Los jugadores se convierten en mercancía, que lleva en sus formas la enajenación. Presentar solo los ejemplos del poder económico de la FIFA y de las federaciones nacionales implicaría todo un volumen de miles de folios. Solo digamos que el presupuesto de este organismo rector del fútbol a nivel mundial es superior a un país como Francia. El presupuesto de la FIFA es superior a una potencia económica como es Francia, lo que significa más de 80 veces el presupuesto de Ecuador. El presupuesto de la FIFA es 80 veces superior al Estado, a la República de Ecuador. Como ejemplos más concretos pueden citarse que la autorización para que Sudáfrica, una nación con millones de pobres, realice el último mundial debió desembolsar 5.000 millones de dólares a la FIFA. Sudáfrica desembolsó 5.000 millones de dólares a la FIFA a pesar de la miseria que existe en ese país, y la mayoría, por no decir todas las personas que padecen esa miseria, son de raza negra. ¿Dónde está la lucha contra el racismo? Si lucharan contra el racismo, la FIFA debería de haber dicho: no, estos 5.000 millones de dólares los voy a invertir en favorecer a esas clases que viven en la miseria. Los voy a invertir en posibilidades de crear fuentes de ingresos para estas personas. Pero no, codiciosamente cojan ese dinero y se los gastan en los vicios que tienen estos señores, que todos son viejos, y a pesar de sus edades, pues no se sensibilizan con los que deberían de sensibilizarse. Para el Mundial de Brasil 2014 hemos visto las muchísimas protestas que tanto el Mundial como la Olimpiada tuvieron lugar en Brasil. Es decir, estos eventos se organizaron en contra de la voluntad de los brasileños. La voluntad popular ya no importa nada. En contra de su voluntad, porque ellos estaban preocupados por los problemas a los cuales antes nos refería. Se nos refería a los problemas económicos, sociales, políticos. Esos eran los problemas que a ellos les preocupaban, y ellos sabían que esta inversión no iba a beneficiar. Es una manera de querer limpiar la imagen. Políticos, economistas, mercaderes quieren limpiar su imagen celebrando estos eventos, pero no favorece a la sociedad de por sí. Al contrario, se toma dinero público, se gasta el dinero público en estos eventos sin que haya un beneficio verdadero. Claro que hay un beneficio para determinados empresarios, pero no compensa el uso de ese dinero público. Es como aquí en España, cuando se gastan millones en fomentar el turismo, y al final las empresas turísticas lo que hacen es explotar a los trabajadores con sueldos bajos. Entonces, ¿qué beneficio se saca de esa inversión de dinero público? Deberíamos indignarnos por cada anuncio de promoción turística que hace el Estado español o cualquier institución pública.
Para el Mundial de Brasil, según la Asociación Brasileña de Infraestructuras e Industrias de Base, Socia Técnica de la Confederación Brasileña de Fútbol y el Ministerio de Deportes, los gastos rondaron los 64.739 millones de dólares. Cientos de estos ejemplos podrían citarse para demostrar el grado de enajenación a los que han llegado las naciones por la obsesión de fútbol, dilapidar miles de millones de dólares en el cemento de estadios e infraestructuras, mientras millones de pobladores se debaten en la más cruda miseria. Bueno, ya hemos visto en la televisión y en la prensa y en la radio cómo posiblemente se están explotando a trabajadores asiáticos en este mundial que van a celebrar en no recuerdo qué país árabe, en Qatar creo. Condiciones laborales de semiesclavitud, trabajando 16, 18, 20 horas diarias, con salarios bajos, durmiendo malamente, y eso para que estos ricachones, estas estrellas ricachonas, sean adoradas e idolatradas por millones y millones de personas cuando se celebre ese mundial, sin que haga la justicia ordinaria nada para evitarlo. Me refiero para evitar esta explotación laboral que parece ser que se está dando. No obstante, los gobiernos, la sociedad no paran de exigir que las escuelas deben formar los chicos con ideales de justicia social, solidaridad con los más necesitados, distribución equitativa de recursos, austeridad económica en tiempos de crisis, sobre todo en las naciones con alto índice de pobreza. En fin, se podría escribir numerosísimas páginas para verificar que el fútbol como es utilizado en este sistema es fuente de antivalores funestos. El fútbol es fuente de antivalores funestos. Se ha demostrado que este deporte ha provocado que nuestros niños y jóvenes adquieran una serie de comportamientos ajenos a los verdaderos valores humanos y explican también las formas comunes de actuar en la sociedad. El corolario obligado es ¿qué hacer frente a esta perturbadora realidad? ¿Qué hacer frente a esta perturbadora realidad? ¿Es posible devolver al fútbol? Porque este artículo no va en contra del fútbol, este artículo va a favor del fútbol, pero el fútbol es algo neutro que debe de estar al servicio de ese potencial que está en nosotros, de ese potencial creativo, que debe estar al servicio de lo que nos enriquece como sociedad, como personas, como individuos. ¿Es posible devolver al fútbol y a cualquier otro deporte su verdadera esencia formativa y educativa? Su verdadera esencia formativa y educativa. Está afirmando el autor que el fútbol y cualquier deporte tiene una esencia formativa y educativa. Lo argumentado en los párrafos anteriores no da para respuestas optimistas. Mientras estas experiencias estén en manos de los mercaderes, nunca podrán cumplir con la máxima finalidad del crecimiento humano, del hombre y de la mujer. Doctor Jorge Villarroel Hidrobo. Y con esto termino con la lectura y mi reflexión personal sobre este artículo. Fútbol, escuela de antivalores. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.